el tema 4 de la sesión, el cual es atención prehospitalaria. Ese es un tema que van a ver bastante práctico, en especial justamente porque hacemos bastantes actuaciones, recreaciones de lo que es estar en alguna de estas situaciones, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué es la definición y para ello les hice este pequeño gráfico. El prehospitalario, como dice su nombre, es lo que se hace antes de ir al hospital. Es decir, es un conjunto de acciones, intervenciones que uno tiene en el momento antes de que llegue. Esto obviamente tiene unos fines que son muy importantes, que son prevenir el fallecimiento, obviamente, de la persona, también limpiar el daño, limitar el daño, obviamente, y optimizar la supervivencia. Básicamente, es una primera línea de respuesta para nosotros contestar en caso de que haya habido un accidente. Y este se define muchísimo por el tiempo es esencial, y también en las pequeñas decisiones simples y correctas, como la posición, cuándo dar respiración, cómo llevar en una camilla, en qué ambulancia quedarla, son esenciales para la diferencia entre la vida y la muerte, la diferencia entre si el paciente va a sobrevivir o no. Muy bien, entonces básicamente como comenté, lo que busca es prevenir, limitar el daño y optimizar la supervivencia. Hay que tener en cuenta también de estadísticas, porque es un problema solucionar el prehospitalario. Hay muchos casos, por ejemplo, de personas que son profesionales en esto, de que hacen un buen trabajo, pero también hay otro caso de que las personas no están informadas y hasta mismos profesionales se cometen errores sobre cómo tratar a la víctima en segundos que son esenciales para saber si el diagnóstico que se va a dar en un futuro va a ser el correcto. Entonces, es un problema a solucionar porque hay que tener en cuenta que el 50% de las muertes ocurren en el lugar, antes de que llegue al hospital en caso de traumas, ¿no? En un accidente automovilístico, antes de llegar, esta persona probablemente ya haya fallecido y esta probabilidad aumenta muchísimo más si es una persona que no ha recibido la atención adecuada. También hay que tener en cuenta de que buscamos, obviamente, lo previsible, o sea, causas prevenibles, porque obviamente hay causas de personas que fallecen en el segundo de que ocurre el accidente o que son muchísimos también, pero también existen otras causas prevenibles que nosotros podemos aportar, como lo son la obstrucción de la vía aérea, que vamos a ver en qué casos y qué maneras nosotros debemos de abrir la vía aérea, porque también depende mucho acerca del trauma o el accidente que ha tenido la persona, la hemorragia masiva, cómo nosotros vamos a controlar esto. También los neumotórax, atención, hay que tener en cuenta de que obviamente el tórax, este lado, los pulmones están en un entorno negativo, entonces si obviamente hay algo que genera presión, y que esta es una persona esencial que se va a mantener constantemente. Así que hablemos de cada estrella. Primero tenemos la detección del evento. Muy bien, en la detección del evento hay que tener un mensaje esencial, como puse en el PPT. No tenemos que convertirnos en otra víctima. Entonces, si nosotros evaluamos bien los riesgos que tenemos antes de ir a ayudar a la persona, probablemente vamos a minimizar los problemas y sí vamos a dar una ayuda que optimice todo, pero tenemos que tener en cuenta de que la zona a la que nosotros vayamos sea segura. O sea, quizá en tránsito, en fuego, electricidad, en la detección del evento tenemos que asegurar esa zona y no convertirnos, como mencioné, en otra víctima. Si es insegura, se recomienda no ingresar. Nosotros podemos solicitar apoyo, pero sin poner en riesgo nuestras vidas. Entonces, acá llegamos a la activación del sistema. Cuando hablamos de activación es obviamente llamar, comunicar al sistema de salud de SAMU, bomberos, policías, los cuales van a encargarse obviamente de llegar y darnos lo que requerimos. Esto incluye también dar nosotros información sobre el evento, solicitar algún apoyo médico,
comentar el número de víctimas. En general, es importante que la persona en la activación del sistema dé toda esta información para que cuando ellos lleguen sea mucho más eficiente. También hay que tener en cuenta que si no se activa el sistema, básicamente nosotros nos quedamos estancados, no hay un avance. Muchas veces hay personas que se quedan apoyando, sin embargo, no indican de que activen el sistema, no indican de que llamen a alguien, bomberos, policía, ambulancia. Y eso influye en que no vamos a salir de la situación en ese momento hasta que no venga alguien. Entonces, hay que recordar que el 116 es de los bomberos, también está el 106 y el 105. Y el SAMU es el Servicio de Atención Médica de Urgencia. Esto es la Coordinación Nacional del MINSA y está disponible en Lima. Hay que tenerlo muy en cuenta. Así que vamos al 3, que es acerca de la respuesta del sistema de emergencias. En esta respuesta, esta es acá es cuando inicia ya la ayuda prehospitalaria institucional. Entonces, acá es importante ser muy críticos también sobre cómo es la atención que está dando, en teoría, profesionales. Ellos se supone que son quienes tienen que dar menos errores. Hasta este momento, las personas que estaban ayudando en la escena no eran profesionales, eran meros transeúntes. Bueno, es muy probable de que la mayoría hayan sido transeúntes en una situación normal. Entonces, recién en estos casos se moviliza, es la movilización de las ambulancias, el personal entrenado y la organización operativa de la escena. Hay casos en los que mismos profesionales de la salud tienen que tener en cuenta cómo sostener a la víctima, que lo veremos en clases más adelante, sobre cómo colocar en la camilla, sobre todos estos casos. Así que en la respuesta del sistema de emergencias ya podemos hablar sobre las clases de ambulancias, que son los vehículos obviamente apropiados para transportar y aislar a un paciente. Estos vehículos suelen tener cada uno sus herramientas dependiendo del grado de situación. Entonces, el tipo 1 es para situaciones en el que son menos graves, hasta el tipo 3, donde pues son situaciones mucho más graves y el paciente necesita mucha más ayuda. Entonces, en el tipo 1 hay soporte básico para pacientes estables. Esto no requiere procedimientos avanzados. Por otro lado, el tipo 2 ya nos encontramos con situaciones en las que el transporte es asistido al paciente en un estado crítico y cuenta con capacidad de asistencia médica, ¿ok? Y finalmente está el tipo 3, que es un transporte ya asistido para un paciente crítico inestable. Hay que tener en cuenta que en el tipo 2 es un paciente crítico, pero está estable, no hay en ese momento un desbalance descomunal de corazón, de su respiración. Sin embargo, en el tipo 3 ya es inestable y necesita capacidad de asistencia. Entonces ya podemos ir al paso número 4, que es la atención inicial en la escena, y para ello vamos a hablar de cada punto, que es el triaje prehospitalario, el ABCDE y también la X, las hemorragias, que tendría que ver más la X, la vía aérea y la inmovilización inicial. Hay que tener en cuenta que es identificar y tratar al paciente de la manera más rápida, es esencial para salvar su vida. Entonces tenemos la atención inicial de la escena, y acá vamos a hablar del triaje prehospitalario. ¿Qué es esto? Cuando nosotros muchas veces vamos al doctor, al hospital, antes de que nosotros seamos atendidos, pues nos acercamos a un módulo en el que esa persona va a evaluar la gravedad de nuestras lesiones. ¿Y para qué es esto? Obviamente este proceso de clasificación es para dar prioridad a quienes lo necesiten más y pues que puedan esperar las personas de que pueden sobrevivir esperando. Entonces esto obviamente permite identificar la gravedad de los pacientes que tengamos, prioriza a quienes necesiten más nuestra ayuda, y eso de alguna forma optimiza todo, o sea, la optimización de que de alguna forma vamos a encontrar mejores resultados. Así que hablaremos de dos triajes. Está el triaje en la escena, que como ven acá, son personas que han ido, el accidente está ahí, sin embargo, ellos tienen que en ese mismo instante identificar, probablemente con los colores, con stickers, con pequeñas etiquetas. Y en el segundo triaje, pues ya es un puesto médico avanzado. Esto ya se da entre más profesionales y en un hospital probablemente.
Entonces, cuando hablamos finalmente de atención durante el transporte, tenemos, bueno, acá voy a hablar acerca de las características del triaje. Así que tenemos que tener en cuenta, y voy a marcar con la pluma, de que existen 3 características para el triaje y el tiempo que se tiene que dar para cada aspecto. Entonces, hay que tener en cuenta que quien se encarga del triaje normalmente es una persona que idealmente debe ser el médico por un médico con experiencia en emergencias, pero hay casos en el que pues no se da. Si no es posible, esta persona debe ser la primera persona en llegar, y tiene que priorizar a los pacientes más graves. O sea, tener una persona en triaje es algo totalmente esencial, algo que se debe de priorizar. Así que vamos con las características del triaje rápido. Este es el rápido, ¿ok? Porque vamos a ver muchas clases de triajes. Tenemos el de 30 segundos. 30 segundos se utilizan para clasificar a una víctima como fallecido, ¿ok? Esta persona ya ha muerto. Y se van a dar cuenta por qué es tan rápido. Es más rápido identificar a alguien muerto que identificar a una víctima grave o muy grave, justamente porque veremos más adelante en los tipos de triajes de que hay situaciones en las que es mucho más rápido los pasos para ver si la persona ha muerto, si no tiene respiración, si no contesta, a personas que tienen síntomas ambiguos, y tenemos que hacerle mucho más preguntas para saber la gravedad de su situación. Luego, entonces, lo más rápido es obviamente identificar o muerto. Luego, veremos en los 60 segundos, que es para identificar a una persona que es leve. Y finalmente, los 180 segundos son para identificar a una persona que está grave o muy grave. Ahora entramos a el ABCDBX, que vamos a priorizar 2 tratamientos, que son abrir la vía aérea y también las hemorragias. Estos son situaciones en las que es esencial tratarlo. Esto sí lo vamos a tratar en la escena, porque estos simples gestos pueden salvar a una vida, ¿ok? Abrir la vía aérea simplemente al paciente e intervenir con otro. Parar una hemorragia puede alargarle el tiempo de vida hasta que llegue al hospital, obviamente. Entonces, tenemos los triajes. Y ahora hablaremos de colores. Cuando lleven práctica, probablemente van a observar esto de manera más rápida. Van a darse cuenta de lo a veces difícil que es pensar, hacer las preguntas, si no tenemos claro cómo lo vamos a evaluar, ¿no? Si no tenemos memorizado qué triaje vamos a utilizar, si no tenemos memorizado los colores. Entonces tenemos prioridad 3, que es la persona que está más leve, que son sin riesgo vital, y puede pues asistirse entre 4 a 6 horas para que le demos atención. Suelen ser fracturas menores, heridas o quemaduras menores, contusiones, abrasiones, que saben que en abrasión veremos en heridas, que son básicamente una manera de decir raspar. Y la ansiedad, hay situaciones en las que ansiedad también puede levantar signos como si estuvieran en términos de vida o muerte. Sin embargo, muchas veces hay que saber pues controlar la situación y saber diferenciar a las personas. En el amarillo tenemos a personas que no hay riesgo vital inmediato, ¿ok? O sea, pueden esperar, y también máximo 1 hora sin ser atendidos. O sea, suelen ser personas con shock, con abierta fractura de fémur, fractura de pelvis, quemaduras graves, la inconsciencia y también TEC, que son pues con traumas. Luego finalmente, bueno, no finalmente, tenemos también el rojo, que es prioridad 1, requiere tratamiento y estabilidad inmediata. Entonces, probablemente pueda ser un RCP inmediato, shock, dificultad respiratoria. Hay que recordar de que en lo respiratorio es esencial de que la persona respire. También un TEC grave y hemorragias importantes. Acá ya vemos 2 aspectos que hemos repetido, que tenemos que evaluar, que son las hemorragias y que es la respiración. O sea, abrir la vía aérea. Finalmente está el 4, que es prioridad 4, el negro, que es el fallecido. Obviamente es la última prioridad porque pues ya no podemos atenderlo. Así que
La atención durante, bueno, vamos al sistema de triaje prehospitalario, así que nos encontramos con el método STAR. El método STAR vamos a tener en cuenta la marcha, que es si camina, la respiración, la frecuencia respiratoria, porque es importante también saber para evaluar el nivel de gravedad. Llenado capilar también puede entrar acá, que es básicamente como nosotros a la hora de presionar nuestros dedos, la rapidez en la que está irrigando nuestra uña también implica y podemos notar de esa forma cómo está el sistema circulatorio, el pulso radial y la obediencia a órdenes sencillas, porque tenemos que recordar de que hay personas que quizás nos contesten, pero pueden haber sufrido alguna clase de shock, take, y eso, a pesar de que contesten, no significa de que lo que estén diciendo sea lógico y puede haber un problema que ha pasado en la cabeza. Entonces, tenemos el método STAR, así decimos si camina, sí, prioridad 3. Listo. Luego, si no camina pero respira, podemos abrir la vía aérea. No respira, pues es fallecido. Si respira, vamos en prioridad 4. Acá nos vamos dando cuenta de que es mucho más sencillo. Respira, no abrir vía aérea, no respira, ya fallecido. En cambio, si tenemos que diferenciar a alguien urgente o inmediato de prioridad, son mucho más pasos y es mucho más difícil y por eso también explica el tiempo. Bien. Luego tenemos el método short, que como dice su nombre, pues es mucho más corto. Solo son preguntas sencillas, como ¿puede caminar? Sí, verde. Segundo, ¿habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas? Sí, 2, amarillo. La peor situación. Si dudas entre amarillo y rojo, eliges rojo, porque no sabemos si esa situación pueda ser peor y sigues avanzando. Si dudas entre verde y amarillo, eliges el amarillo. Es decir, siempre hay que priorizar como si fuera la peor situación. Ahora vemos el ABCDEX, que son pues el control de hemorragias, que es identificar los sangrados masivos. Primero se hace esto y luego ya podemos ir con abrir la vía aérea, o sea, ventilación y respiración. Abrir la vía aérea, perdón, con protección cervical. Es verificar la permeabilidad de la vía aérea y estabilizar la columna vertebral. ¿Por qué? Porque en muchos casos de trauma tenemos que tener cuidado con esas situaciones. Cuando llevemos TEC, nos vamos a dar cuenta de que uno de los pasos más esenciales es mantener sin movimiento la columna cervical y mantenerla, pues, colocar la camilla en una forma de que no genere movimiento y siga puesta de forma correcta. Eso se hace en este paso también. Luego tenemos la ventilación, que es evaluar la frecuencia respiratoria, esfuerzo respiratorio, expansión del tórax, cómo lo está haciendo, porque no es solo que esté respirando, sino cómo está respirando, cómo está la mecánica. Quizá de un lado sí lo está haciendo bien, del otro lado no. Ahí tendríamos que evaluar la simetría, etc. Tenemos el estado circulatorio, que es valorar el pulso, como hemos mencionado, perfusión cutánea y signos de shock. Luego tenemos el estado neurológico, que esto pues normalmente ese es el Gaslow, que se evalúa el nivel de conciencia, vamos a ver en lo verbal, en las respuestas que da de forma motora y también en la vista. Y finalmente la exposición, que ya en este punto podemos evaluar las lesiones ocultas, que quizá no vimos en el control de hemorragias primero porque no se veía a primera instancia, pero a veces esto ayuda. Y también prevenir la hipotermia, muchas de las causas en las que una persona puede empeorar o puede fallecer, muchas veces es a causa de hipotermia, porque en este momento el cuerpo no está en una osmosis, o sea, está sufriendo distintas pérdidas. Entonces, las principales amenazas de la vida básicamente son la hipoxia, dejarlo respirar, la hemorragia masiva y la lesión neurológica grave. Entonces, tenemos, como ya comenté, la hemorragia, que son acciones inmediatas, identificar dónde, si es extrema, abundante, aplicar la presión sobre la herida, utilizar un vendaje compresivo si está disponible, colocar torniquete en hemorragias severas. ¿Por qué solo en hemorragias severas? De extremidades, en especial extremidades, es porque
El torniquete te pone en una situación en la que quizá puedas llegar a perder parte de esa extremidad. Entonces, obviamente, solo se va a utilizar si es una hemorragia que es completamente severa. Si ya está atentando contra su vida, pues va a tener que sobrevivir sin una parte de él, quizá. Entonces, solo se da el torniquete en hemorragias severas, ¿ok? Hemorragias severas, recuérdenlo, quizás es una pregunta de verdadero o falso en sus prácticas. Luego también hay que considerar los agentes hemostáticos y ya. Como ya mencioné la apertura de la vida aérea, voy a hablarle en especial de dos. Tenemos acá la maniobra frente-mentón y tenemos también la tracción mandibular. Acá está frente-mentón y acá está fracción mandibular. Entonces, ¿qué tenemos en estos casos? Normalmente, cuando se da la apertura de la vida aérea, es muy esencial porque hay que verificar si el paciente habla o respira de manera correcta. ¿Cómo diferenciamos de estos dos? Básicamente, la maniobra frente-mentón es si no hay sospecha de trauma cervical. Básicamente, si no hay sospecha de trauma, si no hay trauma, ¿ok? Muchas veces, si nosotros moviéramos la frente mentón de una manera que es algo más brusca, esto puede atentar contra y puede empeorar el trauma que sufrió la persona que no sabemos. Si hay sospecha, no frente mentón. Y si hay sospecha, pues debemos de pasar a la maniobra tracción mandibular. En este caso únicamente es de la boca hacia pues la mandíbula, se abre esta parte sin tener que mover el mentón. Eso también se da en casos de personas con obesidad, porque al tener dificultades acá, entonces es mucho más eficiente abrirlo en la tracción mandibular. Esto alinea obviamente la protección de la columna cervical si hacemos la fracción mandibular, tracción mandibular, y pues si un paciente está inconsciente, puede perder la capacidad de mantener la vía aérea abierta. Y sin la vía aérea abierta, pues obviamente entramos en un estado que puede atentar contra nuestra vida. Luego que abrimos la vía aérea, recién ahí podemos hacer una evaluación de la respiración, podemos hacer una evaluación dinámica en la que pues vemos los movimientos torácicos, colocamos nuestras manos, vemos la simetría, signos hipoxia, dificultad, y ya luego tenemos el método VES, que ver, oír, sentir, ver, escuchar, sentir, que es básicamente una herramienta inicial para reconocer que el paciente, muchas veces recomiendan más el método VES, justamente porque es de forma más rápida y a veces hay situaciones en las que puede haber mucha bulla en tu entorno y quizá no puedas oír o sentir o porque es una situación que pone también a prueba tus sentidos. Entonces a veces juntar todo a la vez o sentir también en el pecho puede ayudar bastante. Entonces, tenemos finalmente la circulación, y la voy a colocar por acá. En la circulación es una evaluación rápida, ¿ok? Para identificar signos de shock o hiperfusión. O sea, tenemos una evaluación inicial que vamos a revisar el pulso, vamos a revisar la perfusión, es decir, el relleno capilar que sea menor a 2 segundos. Bueno, mayor a 2 segundos, piel pálida, fría o sudorosa. Si es mayor a 2 segundos, obviamente va a afectar, que es el relleno capilar, como ya mencioné, es en tus uñas, presionas y lo dejas sin circulación. Sin embargo, cuando lo sueltas, tiene que haber un relleno capilar en menos de 2 segundos. Si no ocurre eso, hay piel pálida, fría, sudorosa, pues obviamente la circulación ha sido afectada. Y los signos de shock, que cómo reacciona el cuerpo, pues con taquicardia, alteración del estado mental, extremidades frías. Entonces, básicamente, la circulación es una identificación del shock que permite priorizar, pues, el traslado. Es importante ver el pulso, también cómo está el pulso, cómo está la elasticidad, cómo está la fuerza, etc. Y acá recién pasamos a D, el estado de conciencia neurológico.
Bien, el estado ayuda, acá tenemos estas letritas que coloqué, que significan el primero, alerta, lo coloco acá, alerta, el segundo, responde estímulos verbales, responde al dolor, que bueno, en inglés sería pain, pero bueno, dolor, y si no responde, no responde. Entonces, esto hay también, obviamente, el Gaslow, pero bueno, como vamos a tener una clase dedicada a eso más adelante, bueno, que influye bastante, que van a tener que memorizarlo, acá explicamos el método AMPU, que es evaluar el nivel de conciencia básicamente que un paciente puede identificar o riesgo de obstrucción de la vía aérea. Quizá tiene algún objeto, tiene algo atorado y eso también nosotros lo vamos a ver. Hay que tener en cuenta de que siempre hay que dejar al paciente en posición de lateral de seguridad. Esa es una posición en la que pues el paciente puede, si está en un estado grave, si tenemos que dejarlo, pues puede mejorar y puede mantenerlo seguro el tiempo que sea necesario. Finalmente también tenemos la atención durante el transporte, que es el monitoreo, el soporte vital, etc. Así que ahora vamos a ver la transferencia del cuidado definitivo. Y esta fue una pregunta de parcial del ciclo pasado. Así que ojito, que es el MIST. Sí. El MIST, pues, va a cuidar es M y SET. Entonces, ¿qué va? El M se va a encargar, representa el mecanismo de lesión o motivo de la enfermedad. O sea, tenemos que decir qué le ha pasado, accidente de tránsito, caída, altura. Si ha sido un accidente, pues también. La I se va a enfocar en lesiones o hallazgos identificables, si hay traumatismo craneal, fractura expuesta o hemorragia activa. Los signos vitales, que son acerca de la presión arterial, frecuencia cardíaca, respiración. Y finalmente, el tratamiento y transporte. Así que ahora vamos a hablar, obviamente, esta persona va a ser transferida y tenemos que saber a qué nivel de atención va a dirigirse. Pues hay de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Hay un cuadro muy importante, que el primer nivel, pues obviamente es atención de baja complejidad, atiende la mayor parte, que es como el 70%. El segundo nivel es un nivel de atención complejo que requiere mayor especialización, y finalmente es el tercer nivel, que solo suele ser el 5 o 10%, y pues de la demanda, que es alta complejidad médica y se necesita y hay en esos lugares obviamente mayor tecnología para poder atender los casos. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por escuchar.